Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Otra vez estamos aquí en el templo con el deseo de enseñar la palabra de Dios, la palabra que siempre edifica nuestras vidas. La primer persona edificada es el que la estudia, uno mismo. Y yo espero que este pasaje que vamos a estudiar en esta tarde, en esta noche, sea de mucha bendición a cada uno de ustedes. Quiero decir que estamos concluyendo con este estudio el capítulo número 3, que abarca el tema sobre la lengua. Ya este sería el tercer viernes que estamos tratando este tema sobre la lengua y hoy lo vamos a concluir. En sí el pasaje se complementa con lo que se ha dicho anteriormente. Todo lo que enseñó el hermano pastor el viernes pasado y lo que pude enseñar yo el viernes anterior al de él, solamente es continuación lo que vamos a seguir viendo en este día. Quiero decir que el pasaje en sí contiene mucha enseñanza, bastante. El hermano pastor ya lo ha dicho en una oportunidad, que hemos sido, más bien la intención de llevar este estudio despacio es para poderle sacar todo el provecho posible, porque nada menos en este día, en esta noche, hay dos palabras que quisiera enfatizar de todo lo que vamos a estar hablando en esta oportunidad. Quisiera también poner este tiempo en las manos del Señor para que sea Él quien nos dirija, que sea Él quien me ayude, ¿verdad? Sean sus palabras y no las mías. Así que les invito a orar. Oremos. Amado Señor y Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, venimos delante de ti agradecidos por tu amor, agradecidos por tu bondad y agradecidos, Señor, por tu cuidado. Gracias porque estamos terminando una semana y gracias, Señor, porque no nos ha hecho falta nada. Pero así rogamos, Padre, que tú bendigas a toda tu iglesia, a cada miembro, a cada hermano, cada familia que compone esta congregación. Bendícelos en el nombre de Jesús. Bendice a aquellos hermanos que están atravesando alguna crisis de salud. Te pedimos que tú les bendigas, pongas tu mano de sanidad sobre sus cuerpos y que ellos puedan, Señor, ser aliviados de todo dolor. Gracias, Padre, por este tiempo en el que vamos a estudiar tu palabra, que sea de bendición a nuestra vida y que sea para la edificación de tu pueblo, tu iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En esta oportunidad vamos a leer en el capítulo 3 los versículos del 13 al 18. Quiero decir que estos 6 versículos contienen bastante enseñanza que la voy a tratar de resumir, porque al final del estudio quiero hacer con ustedes algo que diferente, siempre relacionado a Santiago, pero que nos va a ayudar a nosotros a poder ver que el apóstol Santiago siempre que él enseñaba algo es porque también él lo ponía en práctica. Así que vamos a dejar eso para el último momento, el último tiempo de este estudio. Quisiera comenzar leyendo el texto, el pasaje del versículo 13 hasta el versículo 18. Dice así la palabra. Estoy en el capítulo 3, versículo 13, y lo voy a leer hasta el 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura,
después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Quiero decir que el viernes pasado el hermano pastor enseñó los versículos del 6 al 12 y él terminó con esta parte donde el apóstol Santiago hace unas preguntas, que son preguntas retóricas, en el sentido de que nosotros deducimos de una vez la respuesta a estas preguntas. Voy a leer el versículo 11 y luego el 12. Dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Pero las dos preguntas que él hace, las dos preguntas que hace el apóstol Santiago, son preguntas que nosotros sabemos la respuesta. Y sabemos que la respuesta es no, no es posible. No es posible que una fuente de agua dulce y de agua salada, ni tampoco es posible que un árbol de higos pueda dar aceitunas. No es posible. Esas son dos preguntas que también, voy a decir, de esa misma manera, él comienza la parte en este pasaje, el que vamos a estudiar ahora, haciendo otra pregunta retórica, que dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y la pregunta va dirigida a todos en general, con la intención de señalar que el que se considera que es sabio y entendido, que lo demuestre, y ahí vamos a leer el complemento del versículo, dice que lo muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que también nuestras obras van a la par de nuestras palabras. Si nosotros nos creemos sabios y nos creemos personas entendidas, entonces nosotros tenemos que vivir, dice aquí en el texto, con una buena conducta, obras con una buena conducta y sabia mansedumbre. La palabra comienza diciendo quien es sabio y entendido, y luego él pasa a la parte donde él dice, muéstrelo, a la parte donde el apóstol dice, practíquenlo, porque de eso se trata. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y la conocemos, voy a decir, almacenamos ese conocimiento, ¿verdad? Tiene una razón de parte de Dios, obviamente, y la razón es que nosotros la aprendemos, la conocemos, pero con la finalidad de que la pongamos en práctica. Esa es la finalidad de Santiago cuando él dice, el que es sabio, que lo demuestre, y que lo demuestre con sus obras. No es común, voy a decir, ver personas que son coherentes a sus palabras. Estamos quizás más habituados a ver personas que hacen lo contrario. Y esta es la llamada de atención que Santiago está haciendo. Porque el Hijo de Dios tiene que ser la clase de persona que debe de ser coherente con lo que dice. Que sus obras vayan de acuerdo con sus palabras. En el estudio que comenzamos, en el versículo del 1 al 5 que me tocó en esa oportunidad, yo recuerdo que leíamos en Juan 2, 16 al 17, perdón, ese no es el texto está en Mateo 12, versículo 34,
que es donde Jesús dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Está señalando esa verdad. La verdad de que el creyente debe de vivir en ser coherente a lo que dice ser. Si nosotros decimos que Dios es amor y que Él nos ama, nosotros tenemos que reflejar ese amor. Tenemos que reflejar ese amor hacia los demás. Es un ejemplo. Pero el quedarnos solamente con el conocimiento y el quedarnos solamente con la información en nosotros, entonces la palabra dice que eso no es lo que espera Dios de cada uno de nosotros. Eso lo ampliamos más en los primeros capítulos, cuando Santiago más bien, está enseñando en cuanto a muéstrame tu fe por tus obras. Porque nosotros, sin salirnos mucho del tema, porque estamos hablando sobre la lengua, quiero decir que una de las finalidades de Santiago en cuanto a la enseñanza sobre el tema de la lengua es para hacernos entender de que aún con lo que nosotros decimos, con lo que nosotros expresamos, podemos nosotros revelar que somos hijos de Dios. Nuestra manera de hablar revela o autentica al verdadero Hijo de Dios. Eso es bien importante que nosotros lo tengamos en mente. Dice el versículo 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Aquí quiero decir que el apóstol va a hacer un contraste. Él comienza hablando de el que es sabio y entendido. Y luego pasa en esta parte donde dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Aquí lo que Santiago está diciendo es la diferencia que existe entre una persona que es coherente con sus palabras y una persona que no lo es, que no es coherente con sus palabras. Porque acordémonos, hermanos, que aquí Santiago no está hablando, la carta está dirigida a la iglesia, ¿verdad? Y la puede leer cualquier persona, pero la carta está dirigida para la iglesia, para los hijos de Dios. Y aquí Santiago está diciendo, haciendo este contraste, es de que el Hijo de Dios se va a reconocer por su manera de hablar, como también por su manera de proceder. Porque él en el versículo 13 habla de buena conducta. Y aquí ya está hablando de celos amargos y contención. Entonces las acciones de las personas también revelan no solamente lo que hay en el corazón, sino que también autentica al Hijo de Dios. Quiero decir que en esto del versículo 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Aquí hay una palabra que yo quiero aclarar a qué se refiere. Es la palabra celos. Aunque celos aparece acompañada de la palabra amargos, como que amargo fuera un calificativo de la palabra celos, los celos amargos. Pero quiero hablar de los celos, ¿verdad? Porque nosotros, si alguien le pregunta, ¿qué es celo? ¿Qué significa o cuál es la definición de la palabra celo? Pues pueden haber varias respuestas y en realidad así es, porque
yo busqué en el diccionario español, y encontré por lo menos 4 definiciones de la palabra celo. La primera es, la palabra celo, la primera definición es persona que tiene un cuidado, un esmero, un interés de alguien o de algo, un celo profesional, alguien que se preocupa de que aquella obra o aquello que él está trabajando o haciendo sea tenga el cuidado que merece, que tenga la preparación que amerita. Y ese es un celo, como decía el diccionario, celo profesional. También está la palabra celo cuando se refiere a cuando los animales están en el periodo de apareamiento, ¿verdad? Cuando los animales están en un periodo de apareamiento, esta también se aplica la palabra celo. A veces hemos oído que dicen, no saco a la perra porque la perra está en celo. También está la otra definición, que es la definición de cuando alguien sospecha o tiene una inquietud ante la posibilidad de que la persona amada se esté o reste atención por que está ocupada o en favor de otra persona. Ese es otro celo. Cuando cuando una sospecha o una inquietud ante la posibilidad de que la persona amada nos reste atención por estar en favor de otra. Ese es otro celo. Y esta es la última, la cuarta definición que encontré de celo. Celo es, dice, envidia y rechazo de alguien, que se siente de alguien por el éxito que otra persona disfruta. Lo voy a volver a leer. Envidia y rechazo que alguien siente por el éxito que otra persona disfruta. Ese es el celo al que nos referimos. Al celo donde existe aquella envidia y aquel rechazo. A ese celo es el que se está refiriendo Santiago. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. A esto quiero agregar que la posición de tener celo, que es una acción que nace en el corazón, se produce en el corazón, es una acción que aparte de que nace y se produce en el corazón, genera acciones obviamente visibles que no se pueden esconder. Muchas veces yo creo que en alguna oportunidad más de alguno de nosotros hemos conocido situaciones donde hemos visto personas con celo de este tipo, ¿verdad? A veces sucede que puede ser que en un trabajo, un ejemplo, en un trabajo alguien sienta celo de otro que lo felicitan o lo halagan o le dan cumplidos por la forma en que él trabaja o por la forma en que él es, ¿verdad? Como persona, y está aquello en el corazón de la persona de decir, pero ¿y por qué no? A mí no me dicen nada, yo soy mejor que él, mi trabajo es mejor que él. A ese tipo de situación es la que me refiero, que a veces es muy visible, muy notable la actitud de la persona, aparte de que lo menciona, lo expresa, ¿verdad? Pero en este caso dice Santiago, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Y esto es bien delicado, porque hermanos, nosotros, si algo que nosotros tenemos que evitar es no contradecirnos. Porque la persona que vive siempre
comparándose con otro, o más bien en rivalidad con otra persona por los celos o la envidia, debería de examinar su corazón y preguntarse si realmente es un hijo de Dios, si realmente es una persona que ha creído en Jesucristo. Porque de lo contrario, lo único que está haciendo es viviendo una religión de apariencia, como lo mencionábamos en el estudio que di al comienzo de este capítulo. Porque a veces vivimos religiones, solo eso, solo vivimos una religión de apariencia, pero en la realidad no existe ninguna conversión del corazón o un corazón regenerado. Entonces, aquí dice Santiago, no mintáis contra la verdad, porque ¿a quién vamos a engañar? A los únicos, nosotros mismos no nos podemos engañar. Nosotros conocemos muy bien el corazón nuestro. El versículo 15 dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Aquí el apóstol Santiago está diciendo de una forma bien clara y bien sencilla de dónde es que proviene todo esto. Porque él dice que esa sabiduría no es la de Dios, no es la que desciende de lo alto. Esa sabiduría, dice aquí, es terrenal, animal y diabólica. Nosotros tenemos que entender de que el apóstol está hablando de que esa sabiduría o esa situación que se da en la vida de las personas que tienen este tipo de reacciones, son personas que proceden de esa manera porque de ellos es que brota, de ellos es que nace. Nace de la carne, nace cuando estamos, como dice Pablo en Gálatas capítulo 5, cuando está hablando sobre la lucha entre el espíritu y la carne, la parte donde él dice que a mí es la que quisiera señalar en este momento, es en el capítulo 5 de Gálatas, versos 22 y 23, donde dice, lo vamos a buscar porque esta cita de Gálatas 5, 22 y 23 es la de el fruto del Espíritu. Pero la que quiero yo mencionar a ustedes es esta donde dice, digo pues, estoy en el capítulo 5, versos 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu, y esta es la frase que quiero ocupar, y no satisfagáis los deseos de la carne. Lo voy a repetir. Y no satisfagáis los deseos de la carne. A eso se refiere cuando nosotros estamos dejando de una forma descontrolada, ¿verdad? O estamos, voy a usar otra palabra, cuando estamos actuando de una forma, la carne nuestra está actuando de una forma desenfrenada. Es que sucede cuando estamos satisfaciendo los deseos de la carne. Por eso es que el apóstol Santiago dice aquí, en el capítulo 15, en el versículo 15, dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque esa situación que se da cuando él se refiere a que si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, es lo que sucede, o esto sucede porque está dominando más nuestra carne que el espíritu. Eso es lo que a lo que se está refiriendo Santiago en este versículo 15. Voy a volver a Santiago. Quisiera agregar algo más sobre el versículo 15, que es bien importante que nosotros lo
tengamos en conocimiento, donde dice, sino que es terrenal, animal, diabólica. La palabra diabólica en realidad es la palabra que se usa en el original, pero también tiene una connotación de malévola, malvada, y a eso se está refiriendo cuando dice que esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino dice que es terrenal, animal y malvada. Eso es lo que está diciendo. Porque aquí una de las cosas que nosotros, los creyentes, debemos de tener siempre claro y tener bien definida esta situación, es que cuando nosotros actuamos mal o procedemos mal, siempre tendemos a decir, es que el diablo me provocó. Hacemos de echarle la culpa siempre al diablo. Fue el diablo. No, fue nuestra carne, porque es la carne la que está en lucha contra el espíritu. Eso es lo que sucede en realidad en la vida del creyente, en la vida del verdadero Hijo de Dios. En el versículo 16 leemos, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Una vez más, Santiago está remarcando el hecho de que lo que hay en el corazón brota y se hace ver. Es evidente. A veces actitudes demuestran lo que hay en el corazón de una persona. Y aquí dice que donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero ahora viene a la parte que es la parte, voy a decir, que contiene la enseñanza que nosotros debemos de asimilar, y son los versículos 17 y 18, que ya es la última parte, que dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Lo primero que dice el apóstol Santiago es que la sabiduría, dice, que desciende de lo alto, es primeramente pura. Esa palabra, pura. ¿A qué se refiere cuando Santiago está diciendo pura? Se está refiriendo a algo que es, a algo que no está mezclado con nada, que no lleva, que no está contaminado, que no está diluida con ninguna otra cosa. Es totalmente pura, a eso se refiere. Pero un ejemplo, voy a poner un ejemplo bien sencillo, bien práctico, es el oro. El oro, entre más puro, más vale. Y hay personas que tienen la capacidad, tienen el conocimiento o la experiencia de poder saber cuál es oro y qué no lo es. Hay personas que con agarrar un anillo, lo observan, lo ven, pueden determinar si aquello es puro o no, porque a veces puede solamente estar bañado en oro, pero hay personas que lo saben hacer. Pero en este caso, con este ejemplo, quiero remarcar el hecho de que Santiago está diciendo que la sabiduría que desciende de lo alto es pura. Ahora, en esto hay una connotación que nosotros tenemos, es bien importante que nosotros la conozcamos, y es también siempre relacionado a la palabra puro, y es verdadero. Esa es la connotación, verdadero. Acordémonos que
si seguimos el ejemplo del oro, ¿verdad? Alguien nos puede decir, este sí es oro de verdad, ¿verdad? A eso se refiere, a cuando algo es verdadero. Y aquí está hablando de lo que es lo real, lo verdadero, lo genuino. Y se refiere cuando dice que la sabiduría que desciende de lo alto o que es de lo alto es primeramente pura. Está diciendo de que lo que el Hijo de Dios, para que pueda creer que tiene la sabiduría de lo alto, tiene que vivir como un verdadero Hijo de Dios, como un verdadero seguidor de Cristo. A eso se refiere. Y proceder conforme al ejemplo que nos dejó el Señor Jesucristo, ¿verdad? La siguiente frase que él ocupa, que dice, después es pacífica. Pacífica es una palabra bastante, hermanos, importante, porque quiero decirles de que una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que si hablamos de pureza, y luego después hablamos de paz, son dos temas que podríamos decir, solo en esas dos palabras podríamos sacar dos estudios diferentes. Pero en este caso Santiago las pone y dice, es verdadero y también es pacífica. El Hijo de Dios está llamado a vivir en paz, a vivir y a proceder en paz. Nosotros siempre estamos en el mundo, siempre cuando hablamos de cuál es la sabiduría del mundo y cuál es la sabiduría de Dios, en el mundo nosotros hemos aprendido de que a que si alguien nos hace algo, nosotros hemos aprendido a que tenemos que hacer tenemos que vengarnos, tenemos que también nosotros actuar, también nosotros contestar, también nosotros actuar quizás de una manera todavía más fuerte como actuó la persona. Pero Dios no es así, porque cuando vamos a la palabra y vemos las enseñanzas del Señor Jesús, cuando dice, orad por los que os maldicen, eso, hermanos, es la sabiduría de lo alto. Y dice también, la palabra nos llama a que nosotros tenemos que perdonar al que nos ofende. Eso es lo que la palabra se refiere cuando dice la sabiduría de lo alto. Es la sabiduría que refleja a Dios. Es la sabiduría que no viene de este mundo, sino que es la que refleja el carácter de Dios. Y esa es la sabiduría que nosotros, los hijos de Dios, deberíamos de tener siempre. Siguen más palabras que están en el versículo 17. Amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Si ustedes observan, hermanos, en el versículo 17, casi es bien parecida al texto de Gálatas, donde dice en Gálatas 5, 22, 23, cuando está hablando del fruto del Espíritu, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Casi está diciendo lo mismo, pero aquí está hablando de acciones, de la manera en que debe de proceder el Hijo de Dios. Y lo voy a decir de esta forma, ya de una manera aplicativa, lo voy a decir. Aquí Santiago ya está hablando de las maneras con las cuales se puede identificar a un Hijo de Dios. Eso es bien importante, que nosotros logremos identificar
a un verdadero hijo de Dios que vive haciendo estas cosas, que vive practicando lo que dice este pasaje, que es una persona pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La hipocresía es otra palabra que también vale la pena estudiarla, porque está en la palabra. Y el Señor nos amonesta a no ser hipócritas. Si vamos a Mateo capítulo 6, al comienzo del capítulo, solo en el comienzo del capítulo, dice el Señor Jesús 3 veces, no seáis como los hipócritas. Cuando está hablando sobre las limosnas, en el versículo 2 dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas. Luego después, cuando el Señor está enseñando sobre la oración, dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Y cuando Él habla, y también cuando está enseñando sobre el ayuno, dice, cuando ayunes, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para, dice, mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Eso, hermanos, por el tiempo, vamos a dejarlo de esta forma, solo señalando el aspecto de que las acciones son las que también evidencian o confirman al verdadero Hijo de Dios. Y aquí cuando Santiago está hablando de la sabiduría de lo alto, está diciendo que la sabiduría de lo alto dice, es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Tremendo el final que pone Santiago, haciendo una exhortación exclusiva a hacer la paz. Que cerrando el tema de la lengua, Él escoge, Santiago, guiado por el Espíritu Santo, dice, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Nosotros tenemos que entender que mucho depende de lo que nosotros decimos para que haya paz. Y mucho depende de lo que nosotros hacemos también para que exista la paz entre otros. Y la palabra nos enseña a que nosotros debemos de buscar la paz. Dice en el Salmo 34, 14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Dice en 2 de Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles. Este es Pablo hablándole a Timoteo, dice, huye también de las pasiones juveniles. Y dice, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Interesante es que Santiago termina remarcando esta acción, la paz. Y nosotros, hermanos, tenemos que entender de que la palabra de nuestra boca aflora lo que hay en nuestro corazón. Y si nosotros queremos tener paz con los demás, tiene que empezar desde adentro, desde nuestro corazón, amando a los hermanos. Con esto quiero cerrar la parte del estudio en cuanto a la lengua del capítulo 3. Y como había dicho al comienzo, quisiera mencionar algo sobre Santiago, que es bien interesante. Solo voy a tomarme los últimos 5 minutos que me quedan. Quiero decir de que Santiago es uno de los, como ya lo he mencionado en otras oportunidades, es el medio hermano de Jesús, ¿verdad? En la palabra, en el libro en las
donde se pronuncia su nombre, no se le pronuncia como Santiago, no se le conoce como Santiago, sino como Jacobo, el hermano de Jesús. Eso ya lo explicamos en otra lección. Pero algo que me interesó a mí saber de él es cómo él era. Porque nosotros, a veces sucede de que nosotros, es fácil decir, ¿no? Hagan esto, procedan de esta forma. Es fácil decir lo que debemos de hacer. Pero acordémonos que todos los siervos de Dios, empezando por el Señor Jesús, ellos vivían lo que predicaban. Ellos daban, aparte de predicar verbalmente, también predicaban con el ejemplo. Y eso es bien interesante porque también hasta en la propia vida de Santiago sucedió. Quiero decirles que ustedes pueden leer el capítulo entero, en el capítulo 15 del libro de Hechos de los Apóstoles, y ahí hay una situación que se da en la iglesia y que interviene Santiago. Y me gustó ver la manera como Santiago actuó. Me gustó ver cómo él reaccionó a esa situación difícil que se había presentado en la iglesia. Y cómo las cosas que él hace en ese evento son cosas que él nos enseña en esta epístola, la epístola que tiene su nombre. Dice así rápidamente en el capítulo 15, voy a resumirlo por cuestión de tiempo. Estamos hablando de cuando fue el concilio de la iglesia, el primer concilio. Dice de que en el versículo 1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después, oigan bien, de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Aquí viene la parte, hermanos, que yo quiero que observemos, porque hasta este momento han hablado muchos. Primero hablaron, dice ahí, los fariseos, los creyentes que todavía guardaban ciertas cosas de la ley. Después habló Pedro. Pedro dio su opinión. Después habló Pablo y Bernabé. Bernabé también participaron. Y dice aquí en el versículo 13, dice, y cuando ellos callaron, versículo 13, y cuando ellos callaron, o sea, ya habían hablado todos,
dice, Jacobo, ese es Santiago, respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual, todavía hablando Santiago o Jacobo, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces, aquí viene la parte, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos. A los apóstoles y a los ancianos les pareció bien lo que Jacobo o Santiago había expresado. Y dice, entonces, verso 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabas, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos, los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Sicilia, salud. Hasta aquí voy a llegar. Solo quiero decir que del versículo 23 comienza la carta que, pues por sugerencia de Santiago, decidieron escribir y enviar a la iglesia de los gentiles, ¿verdad? Fue la sugerencia de Santiago la que les pareció bien a todos proceder así. Y dice que hicieron la carta. Todos, hermanos, podemos leer el capítulo 15 más despacio, más tranquilamente. Y quiero decir de que la carta ahí está, en ese mismo capítulo, es una carta corta. Y dice de que ahí dan las indicaciones, todo lo que Santiago sugirió están escritas en esa carta. De hecho, algunos eruditos de la palabra creen que el que redactó esa carta fue el mismo Santiago. Y dice aquí la palabra que así procedieron. Y dice, así que dice, enviamos, dice, verso 25, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien, y esto es bien interesante, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y ahí va todas las indicaciones. Ese es otro detalle, hermanos, que yo quisiera agregarlo a la enseñanza de hoy. Que él dice ahí en el versículo 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Que cuando nosotros, hermanos, tengamos necesidad de tomar una decisión, incluyamos a Dios. Tomemos en cuenta a Dios. Cuando nosotros estemos ante una situación y necesitemos, o más bien tenemos que decir algo o tenemos que actuar de alguna manera, consultemos a Dios y procedamos conforme a lo que a Dios le parece bien. Si ustedes, hermanos, leen otra vez esa carta y observan bien detenidamente todo lo que Santiago
dice y la forma como Él procede, nos damos cuenta de que Él era una persona coherente con sus palabras. Coherente porque lo que Él enseñaba, Él lo hacía. Y todo hijo de Dios debe de ser así, coherente con sus palabras. Lo que nosotros decimos que creemos y enseñamos conforme a la palabra de Dios, así vivamos, para que el mundo que está allá afuera puedan en verdad conocer a Dios. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Espero haya sido de bendición, como lo ha sido para mi propia vida. Que Dios les bendiga y continuaremos con el estudio a Santiago el próximo viernes y les deseamos a cada uno de ustedes una feliz noche. Que Dios les bendiga.